Human Rights Watch denunció la represión del régimen venezolano en 2025. De acuerdo con el reporte anual de la ONG, las violaciones a los derechos humanos se intensificaron luego de las elecciones fraudulentas del 2024, en las que el hoy capturado Nicolás Maduro fue proclamado ilegítimamente para un tercer periodo, pese a haber perdido los comicios, como lo demuestran las actas difundidas por la oposición. Las prácticas más comunes de la dictadura contra los opositores fueron detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, abusos contra las personas detenidas y persecución a la prensa. Precisamente nos acompaña Juan Papier, subdirector para las Américas de la organización Human Rights Watch. Juan, bienvenido. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Ahora que hemos visto en práctica ya las presiones de Estados Unidos y como resultado algunos cambios para algunos tímidos, para algunos otros históricos, ¿ustedes ven un giro en el patrón de abusos después de lo que ocurrió en 2025 o siguen preocupados por las violaciones de los derechos humanos en la Venezuela actual? Bueno, nos alegra, por supuesto, que hayan sido liberados cerca de 350 presos políticos y que haya empezado la discusión de una ley de amnistía para excarcelar a las demás personas privadas arbitrariamente de la libertad. Pero todavía hay 700 presos políticos en las cárceles de Venezuela. Todavía hay legislación altamente represiva en el país que hace imposible que los venezolanos puedan ejercer sus derechos fundamentales. Y lo que queremos ver es una transición hacia la democracia para que sean los venezolanos quienes elijan de forma libre y justa a sus gobernantes y para que puedan ejercer sus derechos humanos y asegurar justicia por las atrocidades que han ocurrido durante el mandato de Maduro en Venezuela. ¿Por dónde deberán pasar esas transiciones? Se lo pregunto porque sí, cayó Nicolás Maduro, pero en términos prácticos el régimen sigue instalado, sigue secuestrando el poder y en términos prácticos sigue retrasando las liberaciones y la ley de amnistía cuyas condiciones no son del todo claras o transparentes frente a la sociedad civil. Como dices, el aparato represivo en Venezuela sigue en pie. Venezuela sigue gobernada por una dictadura. Nosotros lo que vemos que hace falta es una hoja de ruta clara hacia una transición a la democracia. Lamentablemente, el presidente Trump está demasiado enfocado en el petróleo venezolano y es probable que el gobierno de Delcy Rodríguez esté intentando hacer concesiones rápidas en lo económico, pero concesiones lo más lentas posibles en lo político. Es importante que la comunidad internacional en su conjunto esté exigiendo cambios políticos en Venezuela, un regreso a un régimen democrático en Venezuela. Está bien, aplaudimos que haya liberación de presos políticos, pero aquí es importante que haya tribunales independientes, que se cambie la composición de la Corte Suprema, que se nombre un fiscal general independiente, que se nombren autoridades electorales independientes e imparciales y que haya un proceso para que sean los venezolanos quienes elijan a sus próximos gobernantes. Bueno, ya en los últimos días, en las últimas horas, hemos tenido declaraciones tanto del secretario de Energía como de la propia María Corina Machado contemplando elecciones para sellar esta transición. En todo caso, y frente a lo que yo le escuchaba, ¿temen ustedes quizá que la democracia, cuando hay discusiones sobre el petróleo venezolano, no sea una prioridad hoy por hoy en Venezuela, cuando, insisto, hay una voluntad popular que, independientemente de que vaya a haber unas nuevas elecciones, esa voluntad aún no se ha concretado, esa voluntad reflejo de las elecciones de 2024 que según las actas mostradas ganó Edmundo González? Los Estados Unidos corren el riesgo de ayudar a consolidar un gobierno represivo en Venezuela solo para que éste favorezca los intereses comerciales, económicos y políticos de Estados Unidos. Creo que ese sería un error mayúsculo, sería una nueva tragedia para los derechos humanos de los venezolanos. Lo que necesitan los venezolanos no es cambiar de dictador. Lo que necesitan los venezolanos es cambiar de régimen, hacia un régimen democrático. Todavía el camino hacia la democracia no está claro.
hay algunas señales alentadoras, como es la liberación de presos políticos y que se empiece a discutir una amnistía, pero falta mucho y aún no hemos visto medidas claras por parte del gobierno, del régimen de Delcy Rodríguez en la dirección hacia una transición a la democracia. Bueno, cambiando un poco de tema, pero siguiendo con el revelador informe de Human Rights Watch, en el capítulo de Colombia también ustedes aseguran que en el 2025 este país tuvo una de las peores situaciones humanitarias de los últimos 10 años. Al menos 137.000 personas estuvieron confinadas en sus comunidades por presión de grupos armados ilegales y además unas 544 personas murieron o resultaron heridas entre enero y agosto del año pasado. Apuntan a que la situación más crítica ocurre en el Catatumbo, región fronteriza con Venezuela, donde el ELN y el Frente 33 de las FARC se enfrentan por el control territorial. Lo que pudimos corroborar es que la implementación de distintos ceses al fuego sin mecanismos debidos de monitoreo y verificación, la ausencia de una política de seguridad que permita la protección de la población civil de manera efectiva, adicional a la implementación, acuerdos parciales como resultado de las conversaciones con los distintos grupos, han generado que pues, los distintos grupos se hayan fortalecido en el territorio y que como resultado de ello la población civil haya quedado en el medio del fuego. Juan, este informe es muy importante a propósito del año electoral en el que ya se encamina Colombia. Ustedes han encontrado que el año pasado fue, o registró más bien, una de las peores situaciones humanitarias de los últimos 10 años en Colombia. ¿Por qué puntualmente? Lamentablemente la paz total ha fracasado. La situación humanitaria hoy en Colombia se está deteriorando. Si uno compara en los últimos 4 años, si bien los homicidios se han mantenido relativamente estables, ha aumentado casi 200% el reclutamiento de menores, ha aumentado los secuestros, han aumentado el desplazamiento forzado, ha aumentado el confinamiento y hemos visto que las negociaciones de paz en zonas del país como el Catatumbo o el Putumayo han sido utilizadas por los grupos armados para expandir su control sobre las comunidades. ¿A qué adjudican ustedes que el presidente Gustavo Petro no haya podido cumplir con su promesa de paz total que dice usted ha fracasado? Él dijo que en cuestión de meses resolvería la guerra con el ELN, no ha sido así. El Clan del Golfo ha aumentado su poderío a pesar de esos diálogos multifrente. Ya Estados Unidos puso a este, que es el mayor cartel de Colombia, en la mira, al igual que a la guerrilla del ELN. ¿En qué falló Petro para cumplir su promesa? Bueno, lamentablemente estas han sido negociaciones desordenadas, con ceses al fuego verificados de forma irregular, con condiciones poco claras para los grupos armados y sin una política de seguridad sólida que garantice la protección de la comunidad. Entonces los grupos armados, como el ELN, las disidencias de la FARC, el Clan del Golfo, se han aprovechado de estos procesos para reclutar más menores, para intentar gobernar comunidades en todo el país y para cometer atrocidades, yo diría que a lo largo y a lo ancho de Colombia. Vea, Naciones Unidas expresó además su preocupación por la vulneración de los derechos infantiles en Colombia. La organización denunció que el impacto del conflicto interno se ha traducido en el aumento del reclutamiento y uso de menores por parte de grupos armados ilegales. Además, alertó sobre las muertes y mutilaciones de estos niños en medio de operativos militares y bombardeos. Según el organismo, entre 2019 y 2024, más de 1.200 menores fueron reclutados por grupos armados ilegales en el país. Juan, ustedes en Human Rights Watch han alertado también sobre el aumento del reclutamiento armado infantil. ¿Qué condiciones permitieron que otra vez, lamentablemente, a pesar de los acuerdos del 2016, las fallas en la implementación de la justicia transicional hayan permitido que estemos hoy discutiendo sobre esta problemática? ¿Qué condiciones lo permitieron? Si uno compara las cifras de 2022 con 2025, el reclutamiento de menores ha aumentado cerca del 200% en Colombia. Esto tiene que ver con varios fenómenos,
Uno de ellos es la expansión del control social de las comunidades por parte de los grupos armados. Por supuesto que este control social existía hace años, pero se han aprovechado las negociaciones de paz para expandir este control social, para incluso reclutar niños en las escuelas, llevárselos de zonas que deberían ser seguras para ellos. Otro fenómeno tiene que ver con el uso de las redes sociales por parte de los grupos armados que utilizan TikTok, Facebook, entre otros, para reclutar a menores, para decirles que en la guerrilla pueden tener mejores posibilidades de vida. Creo que también aquí juega un rol el fenómeno de la pandemia que ha alejado lamentablemente a tantos niños de las escuelas y que aún no han sido recuperados plenamente en su escolaridad. Colombia, como hablamos, acude este año a unas cruciales elecciones presidenciales, unas cruciales elecciones legislativas que definen si la izquierda sigue en el poder o si es castigada. A su juicio, en Human Rights Watch, ¿qué creen que debe centrar el debate en torno a la situación humanitaria en Colombia, en torno a la situación también de seguridad del país? Nosotros, por supuesto, no vamos a opinar sobre quién debe ganar las elecciones en Colombia. Esa es una decisión soberana de los colombianos. Creo que es importante que la discusión se centre en la necesidad de protección para los civiles en todo Colombia, y eso exige una política de seguridad seria, enfocada en desarticular a las organizaciones criminales que operan en el país. Lamentablemente, el gobierno de Iván Duque no logró avances decisivos en esta materia. Hubo durante el gobierno de Iván Duque un aumento de la violencia en el país y esa violencia ha aumentado aún más durante la presidencia de Gustavo Petro. Colombia no puede seguir en esta dirección, necesita políticas de seguridad serias para enfrentar el crimen organizado, para frenar la violencia de las guerrillas y para proteger a la ciudadanía. ¿Cómo han visto, cómo evalúan ustedes el acompañamiento que ahora vemos de Estados Unidos después de la reunión de Gustavo Petro con Donald Trump, confirmando acuerdos para perseguir a grupos armados, a capos del narcotráfico, anunciando millonarias recompensas? ¿Cómo lo evalúan ustedes? Bueno, nosotros creemos que lo que se haga para perseguir a líderes de grupos criminales y el narcotráfico es importante, pero eso tiene que estar acompañado de una política para proteger a la ciudadanía y para desarticular de forma estructural a estas organizaciones criminales. No podemos correr el riesgo de simplemente detener a los cabecillas y que eso logre que los grupos se dividan, se fragmenten y que se genere más violencia y que la población civil esté todavía más expuesta a abusos por parte de estas organizaciones. Hay que enfrentar estas organizaciones de forma estructural, enfrentando las economías ilícitas que les permiten operar, las estructuras de lavado de dinero, la corrupción que facilita que operen a sus anchas en distintas zonas del país, para proteger a la ciudadanía y para que los colombianos puedan vivir de forma más segura. Vea, otro aspecto ha sido coyuntural y tiene que ver con la guerra comercial entre Colombia y Ecuador después de que la administración de Daniel Noboa, argumentara una falta de cooperación en materia de la lucha de narcotráfico. ¿Ustedes también lo han podido notar por parte de la administración de Gustavo Petro, una falta de cooperación? Bueno, nosotros no vamos a comentar sobre los conflictos comerciales que tengan Ecuador y Colombia. No es un tema de nuestro mandato, que es un mandato estrictamente de derechos humanos. Nosotros hemos estado en el Putumayo y hemos documentado el control social que ejercen los grupos armados, por ejemplo, los comandos de la frontera en esa zona, el reclutamiento de menores que realizan, cómo se infiltran en las comunidades indígenas, cómo asesinan a civiles, y también hemos documentado la violencia brutal que existe hoy en Ecuador y las fallas de la política de seguridad del presidente Noboa, que ha declarado una guerra contra el crimen organizado y en lugar de reducir la violencia en el país, ha hecho que aumenten en 40% los homicidios en el Ecuador. Era Juan Papier, subdirector para las Américas de la organización Human Rights Watch. Juan, gracias por haber estado con nosotros presentándonos los resultados de este informe a propósito de la situación tanto en Colombia como en Venezuela. Feliz tarde. Muchas gracias por la invitación.